Muy buenas para todos. Bienvenidos a este canal y a este espacio. Hoy estamos con una invitada muy especial, una experta muy interesante e importante del mundo de la psicología jurídica. Ella es Carolina Gutiérrez de Piñeres, psicóloga, especialista y magíster en psicología jurídica y doctora en psicología con neurociencias aplicadas. Bienvenida, Carolina, y muchas gracias por aceptar esta invitación aquí a esta conversación tan chévere que sé Gracias, que vamos a tener. Melissa. Ay, muchísimas gracias por tu invitación. Qué rico estar acá contigo. Gracias. Carolina, mira, es importante que nosotros ubiquemos a las personas que nos están viendo. Estamos en un área de la psicología que es la psicología jurídica. Y en esta área de la psicología hay algunas situaciones que generan unos estudios y unas complicaciones sociales pues de gran relevancia, ¿sí? Tal es el caso de las violencias sexuales. Hace poco, y pues en virtud de la cantidad de delitos sexuales que figuran en el país, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, si hacemos un barrido de cifras, hace poco vi una noticia que me generó, que me puso, reaccioné dicotómicamente. De una parte dije, bueno, sí, hay una explicación neurocientífica y por eso me atreví a invitarte de este tipo de situaciones. Pero también hay una explicación, esa misma explicación neurocientífica se desconoce por algunos profesionales y se cae en procesos de revictimización. Entonces no basta con que esta mujer o este hombre, este niño o esta niña haya sufrido un ataque o una violencia sexual, sino que además como se desconocen algunos elementos que responden propiamente a las neurociencias, se cometen unos errores en el abordaje, por ejemplo. En ese sentido, la noticia circundaba y de hecho señalaba por qué no resistió, por qué no se resistió, por qué no se defendió ante el ataque sexual, que puede suceder en muchas mujeres. ¿Tú qué explicación, Carolina, nos puedes dar frente a este tipo de situaciones? Bueno, yo también leí la noticia y ahora seguramente hablaremos un poquito más sobre esa explicación que ellos dan. Mira, esto depende de muchas cosas. Yo llevo muchos casos de muchos tipos, entre otras, hay que reconocer que hay, e inclusive a veces hay que reconocer que hay falsas denuncias o hay falsa percepción de lo que ocurrió, o yo me animo a tener una relación sexual con alguien y luego me arrepiento. Bueno, hay muchas explicaciones, por eso quiero que tengamos ese contexto. Otra cosa que hay que tener en cuenta para saber por qué las víctimas o presuntas víctimas reaccionan como reaccionan es, si estamos hablando de niños menores de 6 años, hay una explicación. Si estamos hablando de niños entre 6 y 11 años o 12 años, habría otra explicación. En adolescentes habría otra explicación. En mujeres jóvenes habría otra explicación. Y en mujeres adultas otra explicación. Ya, inclusive yo he llevado casos de hombres acusados de violencia sexual contra personas mayores de 60 años. Entonces uno diría, bueno, ¿qué pasa acá? Porque muchas veces cuando pensamos en víctimas, pensamos en niñas y pensamos en adolescentes. Casi nunca pensamos en mujeres, bueno, mujeres jóvenes. Se nos olvida que también puede haber hombres, en este caso, hombres abusados por mujeres, hombres abusados por mujeres, por hombres. Esto es muy complicado porque tú sabes que la explicación en psicología es multicausal. Entonces, en cada circunstancia nosotros tendríamos que analizar las circunstancias particulares. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta son un poco los antecedentes de la persona. Ya, por ejemplo, las formas de respuesta ante la adversidad que ha aprendido una persona a lo largo de su vida. Digamos, en términos coloquiales, hay personas que, a las personas a las que se les llama como es que es de carácter fuerte, otras personas que se les llama como de carácter más débil. Esto como para que todo el público pudiera entender, para no ser tan científico en las explicaciones. Sí. Y esta es una variable que también importa. Si yo tengo un carácter, digamos, este que llamamos fuerte, es posible que yo ante la adversidad reaccione siendo capaz de decir no quiero. Si yo tengo un carácter un poco más sumiso, más miedoso, puede ser que tenga otra reacción. Entonces creo que esas son variables que hay que tener en cuenta al momento de hacer este análisis. ¿De acuerdo? ¿Te respondí esa primera parte? Sí, de acuerdo. En ese sentido, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para esto de la inmovilidad que se presenta? Además de la edad, además del género, además de esto del temperamento fuerte y débil, ¿qué elementos desde las neurociencias nosotros podemos encontrar para explicar tal situación?
Perdóname, para explicar qué situaciones La puntualmente. Que la persona inmovilidad, se, la inmovilidad. ya, que la persona se resista, que la persona se inmovilice. Exacto. Bueno, mira, en realidad es que a veces el problema es que usamos palabras que vienen de las neurociencias, olvidándonos que a veces viene, por ejemplo, una explicación neurocientífica, pero aplicada a animales. Mira, la inmovilidad tónica, que es de la que se habla en esta noticia que se difundió por muchos lados, se refiere sobre todo a los estudios con animales cuando se enfrentan, son presas pequeñas que se enfrentan a depredadores muy grandes y resulta que el organismo hace como una especie, voy a ponerlo en estas palabras, como un apagón. Entonces, el ritmo cardíaco se disminuye muchísimo, la frecuencia respiratoria se disminuye y la especie, el animal, pareciera muerto. Esa es la inmovilidad tónica. Y es un mecanismo casi innato biológico que desarrollan muchas especies cuando se encuentran frente a una posible amenaza contra su vida. ¿Ya? O sea, esto es innato en animales. ¿Cómo lo podríamos explicar en humanos? Los estudios que existen en realidad con seres humanos vienen de personas que han sufrido, se han hecho estudios realmente en laboratorio. Por eso la explicación, digamos, en la vida real no la tenemos. Entonces, ¿qué pasa en laboratorio? Entonces, personas que han sufrido de estrés postraumático, en laboratorio se les lleva a una situación que les reactive la sintomatología del estrés postraumático, sobre todo la activación fisiológica. Y lo que se ve es que en estas personas empieza a pasar lo mismo que en los animales. La frecuencia cardíaca disminuye, la frecuencia respiratoria disminuye, y entonces esto lo asimilan a lo que se llama la inmovilidad tónica. Pero realmente en un caso real esto no se ha estudiado, o sea, inferimos que esto es lo que puede pasar, esta es la explicación que se le da, es una explicación científica. Ahora, cuando las personas quieren decir por qué las víctimas no responden, hay muchas explicaciones. Más que esa inmovilidad tónica, porque es que en realidad las víctimas, por lo menos los casos que yo llevo, nunca refieren, es que yo me quedé quieta, como desmayada. No, o sea, yo conscientemente, no. ¿Cómo puedo explicarte esto? No es que su cuerpo se haya inmovilizado como tal, es que conscientemente ellas eligieron como consentir, entre comillas, que no es un consentimiento real, sino no luchar para evitar tener más daño, ¿ya? Esa es la razón por la cual las víctimas que han sido víctimas reales, digamos, no responden. Como sería casi que un mecanismo de defensa, ¿sí? Sí, claro, es un mecanismo de protección, pero lo hago consciente, no es la inmovilidad tónica que se ha estudiado en la biología, que es una respuesta innata, no es que el cerebro diga, usted está ante amenaza, voy a disminuir su frecuencia cardíaca, es que yo decido no hacer nada para evitar más daño. ¿Ya? Esto cuando las personas, porque en realidad muchas víctimas no se defienden. Puede también darse porque les han dado alguna sustancia que no les permita la defensa. Entonces puede ser una benzodiazepina o puede ser que las víctimas estén en estado alto de alcoholemia y entonces esto hace que yo realmente no me pueda defender como debería. Porque es que yo he leído las noticias y se basa mucho en lo que los jueces y algunas autoridades judiciales les preguntan, pero ¿usted por qué no hizo nada? Entonces la explicación de por qué no hizo nada en realidad está más a un nivel cognitivo. Es yo elijo no hacer nada para proteger mi vida, pero esto es cuando yo realmente siento que mi vida en realidad está en riesgo. O sea, que mi integridad personal en realidad está en riesgo, que me van a violar varias personas y entonces yo, para evitar, por ejemplo, que me corten o que me rasguen las zonas genitales, ano, vagina, boca, pues yo prefiero casi que consentir y no defender. Más si tú comparas la fuerza femenina con la fuerza masculina. Entonces, las mujeres, a menos que supiéramos defensa personal, realmente no tenemos tanta fuerza para poder alejar a una persona que nos está forzando a hacer algo. Entonces, neurocientíficamente, esta explicación de la inmovilidad tónica
no puede ser una explicación de tantas, pero no se puede comprobar a menos que tuviéramos a una persona conectada con electrodos en todas partes de su cuerpo para medir las respuestas físicas, ¿ya? Exacto. Y muchas veces se tiende a tomar esto de la resistencia, a ver, de que no ponga resistencia como lo consciente, muy bien tú lo mencionabas, y se parte, digamos, se hace o se formula el caso en virtud de este imaginario. ¿Cuáles son las consecuencias, tú como experta que, digamos, lo has podido encontrar y notar en esta investigación de hecho, cuáles son las consecuencias de estas situaciones, de que se pueda entender e interpretar que si no hay una resistencia, no lucha con todas sus fuerzas, hay per se un consentimiento de la situación? Bueno, lo que pasa es que yo creo que se toman, mira que yo siempre que estoy en audiencia digo cómo nos sacan de contexto muchas explicaciones. Yo te aseguro que una víctima, si está consciente absolutamente, o sea, si no está bajo el efecto de alguna sustancia como una benzodiazepina o alcohol, yo te aseguro que en principio casi todas intentan luchar. Eso es una respuesta casi que innata. Tú sabes que nuestro cerebro, siempre que se encuentra en una situación de adversidad o de amenaza, va a responder o ataque, lucha o huida. Pero en estas situaciones el cuerpo, y no es que se dé solo una, o sea, se pueden dar las tres a lo largo de la interacción. Entonces, yo te puedo asegurar que la mayoría de las personas que han sido víctimas al principio de la agresión van a tratar de defenderse de alguna manera o van a tratar de rasguñar. O sea, nadie desde que lo empiezan a violar se queda absolutamente quieto. Eso no existe. ¿Ya? O sea, al principio yo trato de morder, de rasguñar, de dar patadas, de gritar. Si ya veo que no puedo lograr, que ya no logré nada con eso, entonces, y no puedo huir, que sería la otra situación, entonces sería la de quedarme paralizado, o sea, me quedo quieto y prefiero no hacer nada. Pero vuelvo, insisto, que en los casos que yo llevo, yo lo que noto es que no hacen nada intencionalmente. O sea, su cerebro decide, mira, no te defiendas más porque vas a tener más daño. No le estás haciendo nada al otro y si te estás haciendo daño a ti, entonces cede para que no sea tan doloroso. Pero por eso es tan importante no mirar el momento de la agresión sexual, sino lo que hace la persona después de la agresión sexual. ¿Ya? Que eso es realmente lo que nos dice que tanto se defendió o que tanto trató de hacer algo. Ahora, la mayoría de personas no denuncian, la mayoría de víctimas no denuncian, y esto créeme que yo le he preguntado a un montón de mujeres porque se calcula que 9 de cada 10 mujeres, imagínate, 9 de cada 10 hemos sido víctimas de algún tipo de violencia sexual, algún tipo. A mí en Transmilenio un montón de veces me han tocado También. los glúteos, me han rozado los senos, o sea, de alguna manera todas las mujeres hemos pasado por algún tipo de violencia sexual. Eso es inevitable que nos pase a nosotros. A los hombres también les pasa. Lo que pasa es que en ellos es más sutil, pero a nosotras nos pasa mucho. Entonces, pero cuando la agresión realmente es no solamente ese tocamiento, así como casi que es un roce, sino cuando hay una agresión real, la mayoría de víctimas no denuncian porque aparecen los sentimientos de culpa y vergüenza. Por un lado, y esto es una explicación desde las neurociencias, más bien la pregunta es ¿por qué no denuncian? No denuncian no porque hayan participado, sino no denuncian porque sienten culpa y vergüenza. Vergüenza de pensar, tengo que contarle a los demás, ¿qué van a pensar los demás? ¿Yo qué hice para que esto me pasara ya? O sea, ¿cuál fue mi error en mi conducta? ¿Qué le di a entender al otro para que me agrediera? Eso es la vergüenza. Y la culpa es ¿por qué yo no me defendí? ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante no tanto el relato de lo que pasó, sino de los sentimientos posteriores a lo que te pasó. Eso es lo que nos da una mejor explicación. El problema es que yo no sé por qué estas explicaciones que salen en noticias explican un momento como si las personas fuéramos momentos y las personas somos secuencias de momentos.
¿ya? Algo tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Todas las experiencias en la vida son así. Entonces, yo no me puedo centrar solo en el momento del ataque, porque lo que explica por qué una persona no hace o hace es todo el antes, el durante y el después. El antes, lo que te decía, tiene que ver un poco con mis capacidades cognitivas. Además, una cosa, Meli, la capacidad de nosotros los seres humanos de identificar cuando una situación es de riesgo. Y hay muchas mujeres que no identifican esas situaciones de riesgo en algunos escenarios, ¿ves? No es que ellas lo faciliten, sino que son, digámoslo en términos también coloquiales, que para usar tanto esa palabra, son ingenuas socialmente. Y en principio, quien las va a agredir las seduce. Casi ningún agresor ataca al acecho, a menos que sea una persona que vaya caminando en una noche oscura, pues que también pasa. Pero fíjate que la mayoría de agresiones pasan en lugares que aparentemente son seguros. ¿Ves? Sí, veo. Y es interesante que hagamos esta discusión porque estos mismos elementos nos llevan entonces a preguntarnos cuál es la tarea de nosotros como profesionales en el escenario forense. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿O hay alguno que nos va a ver y que esté interesado en este campo? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el reto para nosotros como profesionales de la psicología forense ante este tipo de situaciones? Bueno, lo que yo creo que es como digamos, está mal que uno dé tips, pero los tips que uno debería tener, sobre todo porque yo sé que este espacio busca ser un espacio serio y académico, Sí. pero como cada caso es tan particular, pues me toca darles son algunas herramientas generales de cómo se debe ver un caso. Entonces yo cuando estoy analizando casos lo que te digo es, uno, ¿qué puedo conocer de la persona de lo que era antes de la agresión? ¿Cómo suele enfrentar la vida? ¿Cómo las personas la definen? Si esa misma persona, por ejemplo, consumía drogas o no. No es que yo quiera justificar. Mira, yo he tenido casos de víctimas reales y he tenido casos de víctimas falsas. O sea, he tenido de todo. Y esto te lo digo porque esto lo baso en mi experiencia más que en lo que dicen los libros, los protocolos, las guías. Mira que a mí a veces las guías y los protocolos, inclusive está mal que lo diga, pero inclusive las de medicina legal se quedan cortos para todo lo que uno tiene que explorar. Por ejemplo, que una persona tenga antecedentes psicopatológicos, que tenga antecedentes, por ejemplo, me encuentro muchos casos, no hablemos de un trastorno límite, pero muchas víctimas o víctimas que creen ser víctimas con rasgos límite, muchas, pero es impresionante la cantidad. Entonces resulta que la psicopatología previa te permite a ti entender un poco cómo una persona puede vivir una experiencia. Tú sabes que las personas con rasgos, para no hablar de una psicopatología, con rasgos límites suelen interpretar inadecuadamente como la resistencia de otros. O sea, si yo le digo a una persona al límite no, ella va a decir es que tú no me quieres, es que tú siempre me rechazas, es que, o sea, la autovictimización, son supremamente, les encanta el papel, no les encanta, realmente no tienen otra herramienta diferente que afrontar la vida desde la autovictimización y se sienten víctimas de todo el mundo. Eso los hace manipuladores. Entonces, esta característica previa es muy importante conocerla para entender cómo se dan las cosas que se dan. Ahora, cuando yo voy a hacer un análisis forense, yo también me fijo mucho en si es un denunciado, un presunto agresor conocido o desconocido, porque creo que eso también es bien importante, porque el ataque del desconocido es diferente del ataque del conocido. Y si el ataque del desconocido, si ese desconocido era una persona habitante de calle, como te acuerdas que pasó con una mujer, no sé si viste la noticia, aquí en Bogotá, en Transmilenio, nosotros en Bogotá tenemos un sistema de transporte para los que no conocen, que es como una especie de metro, Sí. pero es buses articulados en Bogotá. Entonces, hace poco una mujer dijo que ha pasado varias veces, que una persona como que se veía que era habitante de calle, la amenazó con un cuchillo, la llevó a un lugar alejado de Transmilenio y ahí la obligó a que le hiciera sexo oral. ¿Ves? Entonces,
en ese caso, si a mí me están poniendo un cuchillo, pues no es que yo me paralice, es que, porque si estuviera paralizada no podría hacer sexo oral, ¿me puedo entender? Exacto. Porque estaría, mi motora, a nivel motor, estaría totalmente quieta. Pero explicaría por qué ella cede. Pues ella dice, yo prefiero hacer esto que me parece horrible, que me da asco, a que me claven un cuchillo, ¿cierto? Entonces, ver quién es el tipo de denunciado o de denunciada es importante. Ya, si se dio en un lugar, lo que yo te decía, desconocido, solitario, o si se dio en un lugar, en una casa, en un club, en un bar, en la casa de la víctima, en la casa del presunto victimario. Todos estos elementos nos permiten a nosotros reconstruir como la historia. Yo he tenido varios casos de mujeres que acusan a sus parejas de violencia sexual, pero resulta que generalmente uno analiza los WhatsApp, la forma en que interactuaban a través de las redes, ¿cierto? Porque pues es la única evidencia que hay, y hoy gracias a Dios tenemos esa evidencia. Entonces yo noto, por ejemplo, que ellos, en algunos casos ellos tienen un juego como de sumisión-control. Entonces, a veces ellas juegan a ser sumisas, a veces ellos juegan a ser los sumisos, pero es un juego dentro de la diversidad sexual como para mejorar el placer, ¿ya? Entonces, y se da muchas veces asociado a situaciones de pelea. Entonces, por ejemplo, tuve un caso en el que ellos a través de chat se decían, cuando peleemos y tengamos como el sexo que se llama de reconciliación, yo voy a hacerme la que no quiero, la sumisa, porque sé que eso te excita a ti y a mí también, ¿ya? Okay. Es lo que se llama la excitación sexual. Entonces, él, en la situación en la que yo estoy, él le dice, y estos son millones de casos, te estoy contando uno, pero todos los casos que llevo parecidos se repiten como si fueran fotocopias. Entonces ella le dice, él le dice, mira, yo ya no quiero estar más contigo, yo ya no me soporto esta forma tuya de controlarme, de celarme, de perseguirme, hasta aquí llegamos. Y entonces ella le dice, ok, pero veámonos una última vez. Entonces cuando se ven, ella le llora, le ruega que no la deje y terminan teniendo sexo. Y ella empieza a grabar en el celular y le dice a él, no, por favor, no, no. Pero resulta que no es un no. Yo quiero que hagamos una conferencia, o quiero hacer una conferencia que se llame Cuando el no es sí. Sí, Este no es un no de no, este es un no de juego, ¿ya? Entonces, si el juez le pregunta y usted le dijo no, ella va a decir, sí, yo le dije no, pero ese no en realidad tenía la intención, acuérdate que nosotros tenemos una intención comunicativa, así que es. más allá de las palabras, el tono de voz que usamos, los gestos, completan la información del mensaje. O sea, tú el mensaje no solo lo interpretas por la palabra, que es en lo que se ha basado la justicia, sino por todo el contexto en el que se pronuncia una palabra. Voy a decir una grosería y me da pena con la gente que nos va a ver. Tranquila. Pero tú sabes que los jóvenes se saludan "Kiu marica". En Colombia es muy común que nosotros no, los jóvenes "Kiu marica". Sí, sí. Y es diciéndole te amo, te adoro, te extraño, me cae súper bien, pero le digo marica. Y esto es un saludo cariñoso. Si tú sacas esa palabra de contexto, tú dices, pero ¿cómo se tratan de mal? Pero ¿cómo le dices esa grosería? ¿Ya? Es lo mismo, o sea, tú necesitas un contexto para entender una palabra. Entonces, si ha habido un acuerdo previo donde yo todo el tiempo te digo, cuando peleemos, yo voy a hacer un papel de sumisa o lo haces tú, y yo aprovecho ese momento y te grabo diciéndome no, voy y te denuncio, pues obviamente ahí no hay violencia sexual, ahí hay un engaño para poderlo denunciar para que él no se vaya. Y pasa muchas veces, querida Melissa. Y esto es una cosa que nosotros los psicólogos forenses, aplicando técnicas de neurociencias, digamos conocimientos de las neurociencias, podemos explicar. Y el después, en mi experiencia, las víctimas reales, y esto a nivel forense, lo que ocurre es que las denuncias vienen mucho tiempo después, Mary. Casi nunca se dan a menos que sea un autor desconocido o a menos que la persona llegue a un hospital muy maltratada o sea, son casos excepcionales, pero cuando el
presunto victimario es conocido, la denuncia no se da cercana al tiempo. A veces se tardan mucho tiempo por estos sentimientos de culpa y vergüenza. La mayoría de víctimas sienten de alguna forma que hicieron algo para causar su propia victimización. Y entonces eso les genera como una creencia falsa de que si denuncian, las pueden terminar inculpando a ellas. Por eso una persona que denuncia al día siguiente, a uno le debería llamar la atención. Es una hipótesis como que dice, bueno, ¿por qué denunció al día siguiente? Y estas son las víctimas que luego los grupos feministas, con todo el respeto que me merecen, porque es que uno no puede ser tan radical en la vida. Yo estoy de acuerdo con que muchas mujeres sufrimos victimizaciones, que somos una población más vulnerable, estoy totalmente de acuerdo, pero las mujeres también hacemos daño y las mujeres también creamos falsas denuncias. Yo les creo, pero yo no le creo a todas, porque conozco casos cercanos donde sé que han mentido para obtener ni siquiera beneficios económicos, sino evitar vengarse de la persona. Usted no está conmigo, no está con nadie. Yo digo que muchas veces los hombres se vengan de las mujeres matándolas, porque tú ves que casi siempre que un hombre no quiere perder a una mujer, la mata. La venganza de las mujeres cuando no queremos perder a un hombre es denunciarlos para que se vayan a la cárcel. Casi nunca los matamos. Casi siempre un hombre acusado de violencia de pareja muchas veces es una falsa denuncia, muchas veces. No quiero decir que no creo, yo sí les creo. También llevo muchos casos de víctimas de violencia sexual y de violencia de pareja, donde sé que es real, pero también llevo casos donde sé que han inventado como una forma de venganza. Entonces, estos son como los momentos que nosotros deberíamos tener. Y otra cosa antes de que me hagas la siguiente pregunta, lo que cerremos es, estoy tratando de resumir todo lo que pienso es muy importante que tengamos en cuenta el tiempo para ver las secuelas. Resulta que si tú evalúas a una persona dentro de los 6 meses posteriores a la denuncia, es posible que no aparezca un estrés postraumático y por eso el DSM dice, usted tiene que esperar a que han pasado por lo menos 3 o 4 meses antes de hacer un diagnóstico de este tipo. Entonces, si yo digo que tiene estrés postraumático, pero el evento fue ayer, ahí no hay estrés postraumático, ¿ya? Ahí hay un choque emocional, porque el estrés postraumático solo se puede medir en el tiempo. Entonces, yo siempre miro mucho cuánto tiempo ha pasado desde el momento en que ocurrieron presuntamente los hechos. ¿Ya? Bueno, Carolina, nada, muchas gracias por todas estas acepciones y todas estas claridades. Ha sido un gusto para mí tenerte en este espacio y bueno, contarles que las neurociencias siempre serán importantes, pues tienen la explicación de distintos tipos de comportamiento y sobre todo estos que circundan a estas situaciones tan dolorosas y de tanta preocupación social como son los delitos sexuales. Sobre todo, como tú lo decías, Carolina, hay incluso situaciones o denuncias falsas o falsas víctimas, por lo que es importante siempre tener especial cuidado en la manera en cómo hacemos los abordajes desde la psicología forense. Carolina, cuéntanos cómo te pueden seguir en tu página, dónde te encuentran, cómo apareces en redes de contenido. Solamente quiero hacer un paréntesis antes de terminar y les pido por favor que tengamos mucho cuidado al usar las neurociencias. Las neurociencias pueden explicar muchas cosas, pero hay que usar esas explicaciones con cuidado, porque muchas explicaciones solamente se han probado a nivel de laboratorio, ¿vale? Eso es como para hacer un cierre de este tema. Y lo otro, pues a mí me pueden encontrar con mi nombre en Facebook, en Instagram, en TikTok, Carolina Gutiérrez de Piñeres, así me encuentran. Tengo página, Carolina Gutiérrez de Piñeres, así me buscan mi nombre y aparece mi página, o pueden buscar la fnda.fundación, que es la página de la Fundación para las Neurociencias Aplicadas al Derecho, la Ley y la Justicia, que yo presido y que está integrada por un grupo de profesionales a nivel de Latinoamérica y de Iberoamérica que hablamos sobre el tema de neurociencias aplicadas al derecho, ¿vale? Muchas gracias, Carolina. Gracias a todos por estar aquí y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Muchas gracias a ti. Chao, chao.